Es una bendición de estar aquí en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermanos, ya están puestos de pie. Vamos a dar inicio a este precioso servicio honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Les invito a que tomen las Sagradas Escrituras. Vamos a abrirlo en un precioso salmo, Salmo 42. Gloria a Dios. Cuando todos lo tienen, hermanos, indican con un amén. Gloria a Dios. Salmos 42. Nos vamos a unir en el versículo 11. Amén. Lo vamos a leer alternativamente. Y posterior vamos a entrar en oración después de la lectura. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Pisar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. El día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Todos juntos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria a Dios, precioso salmo. Amén. Así les invito que si desean pasar aquí al altar o ahí en su lugar, podemos entrar en un momento de oración. Padre y buen Dios, que estás en el cielo y en todo lugar, Padre amado, en esta preciosa hora, Señor, venimos ante tu presencia. Primeramente, Señor, te pedimos perdón, Señor, cada día, de cada instante de nuestra vida. Señor, te pido, Señor, perdón que te hemos fallado. En cualquier momento, una mala mirada, un mal pensamiento, una mala acción, sé que en cualquier instante te fallamos, Padre. Pero por eso estamos en este lugar, Padre Santo. No porque nos sobra tiempo, sino porque te necesitamos a cada instante, te necesitamos a cada momento de nuestra vida, Padre mío. Reconocemos, Padre, que sin ti nada somos. Reconocemos, Padre Santo, que necesitamos cada día de ti, cada día un toque de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad, este privilegio maravilloso que usted nos concede de estar aquí en este lugar, Señor eterno. Oh Padre, gracias, Señor, yo sé que tú estás en este lugar, tú visitas a tu pueblo, Padre Santo. Oh, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Te adoramos, precioso Espíritu Santo. Sé que estás en este lugar, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, nos enseña que donde dos o tres estén congregados en tu nombre, ahí estará usted en medio de cada uno de ellos, Padre mío. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre Santo, que tú estás en este lugar, Padre Santo. Tú estás en este lugar, Padre mío. Creemos con todo nuestro corazón, Padre Santo, que tú siempre estás a nuestro lado, Padre mío. Oh, grande es tu nombre, grande es tu nombre, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En esta preciosa hora, mira tu pueblo, Señor eterno, que ha decidido estar aquí en este lugar, Señor.
con el único propósito, Padre Santo, de adorarte, de adorar y bendecir tu precioso nombre, y también de estar en un momento de comunión contigo, Padre Santo, de hablar, Padre Santo, contigo, Padre Santo. Dice uno de los coros, Padre, bendita oración cuando hablamos contigo, Padre. Gracias, Señor, por estos momentos tan especiales. Gracias, Señor, porque has dejado instituido momentos de oración, Padre mío, donde tu pueblo, donde tu Hijo puede comunicarse contigo, Padre, donde podemos expresar nuestras necesidades, Dios mío, donde podemos, Padre Santo, decirte lo que mi alma, lo que nuestro corazón siente, Padre Santo. Oh Dios, te adoramos, Padre mío. Solo estaba lejos de mí cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite, me vendaste y me has hecho feliz. Una vez más, solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la
cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy. Una vez más, dígale que gracias. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias. Te damos las gracias por amarnos, Señor, porque tu amor hacia nosotros es incondicional, Padre. Te pido, Señor, que cada mañana nos levantemos dándote las gracias por esta vida que nos prestas, esta vida que nos das, Señor, para poder adorar tu nombre. Y te pido, Señor, si hay alguien que no te da las gracias, Señor, quebrante ese corazón, Señor. Si hay un corazón que necesita ser quebrantado, Señor, te pido que comiences con el mío. Si hay alguna actitud que necesita ser cambiada, te pido que comiences con la mía. Y si hay una vida que necesita ser cambiada, te pido que comiences con la mía, Señor. Que en lo personal cada mañana me levante yo con alegría y que te dé yo las gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo malo que sucede en mi vida, Señor. Que aunque a veces hayan decisiones con las que no esté yo de acuerdo, Señor, que seas tú, Señor, el que me ayude. Y que te dé yo las gracias aún así, aun cuando no nos sentimos bien, Señor, que te demos las gracias.
Te pido, Señor, por este servicio, por esta adoración, por estos cantos que cantamos, Señor, que siempre lleguen hasta tu trono, Padre. Que estos corazones que están aquí arriba y los que están aquí presentes, Señor, que estos corazones sean sinceros y que escucha todos los corazones que están aquí presentes en esta noche, Señor. Te doy las gracias, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea tuya, Padre. Te adoramos, Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso es nuestro Dios. Amén, hermanos, así le damos el lugar al hermano que le corresponde. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios rápidamente. Hoy es miércoles de oración y estudio bíblico y estamos con el tema la historia de la iglesia. Amén. Estamos en el tercer periodo y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos a estar tomando este versículo como base algún tiempo, aunque no nos basamos en este versículo, pero me parecen poderosísimas estas palabras de Jesús. Mateo capítulo 16, verso 18, por favor, si lo tiene, me dice amén. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Siempre que leamos la Biblia, lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre bueno, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús, con la ayuda, la asistencia, la iluminación y el poder del Espíritu Santo. En esta noche anhelamos, Señor, tu iluminación. Te pedimos que de esta inspiración nos ilumines, Señor, y que usando este versículo como base, Señor, podamos seguir estudiando la historia de lo que tú fundaste, de lo que tú estableciste y de lo que tú edificaste. Y basándonos en esta palabra que salieron de tus labios, Señor, creemos que tu iglesia, Señor, va a prevalecer hasta que tú vengas por ella. Mientras tanto, permítenos conocer nuestra historia, la historia de la iglesia que tú fundaste. Danos la gracia, la fuerza, la sabiduría. Y permite, Señor, que tu palabra y que también el informe, el conocimiento, Señor, los datos que podamos escuchar en esta noche puedan hacernos reflexionar, puedan hacernos pensar, Señor, qué clase de cristianos somos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Me pongo en tus manos, pido la gracia, la sabiduría, la unción. Y también, Señor, te ruego, te suplico que bendigas a cada hermano por nombre, Señor. Y bendice a todos los que van a escuchar, Señor, este estudio. Permite que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche.
Vamos a seguir estudiando, hermanos, este tercer periodo. Acuérdese que solo como recordatorio, así rápido, hemos estudiado, hermano, el primer periodo de la iglesia, que es, hermano, la iglesia apostólica. Después vimos la iglesia perseguida en su segundo periodo, y ahora estamos viendo la iglesia imperial. Y dijimos que esta iglesia, hermano, imperial, este periodo abarca desde el año 313 hasta el año 476 después de Cristo. No estamos dando, hermano, todo lo que podemos encontrar en los diferentes libros, porque es muchísimo. Tratamos de dar alguna información, hermano, que tengo en este libro. Usted puede conseguir otros libros que hablen de la historia de la iglesia cristiana, y así podemos, hermanos, empaparnos de mucha información. Y en esta noche vamos a ver en su segunda parte la iglesia imperial. También algunos estudiosos, historiadores, en su subtema le ponen, hermano, como decadencia de la iglesia, y vamos a ver por qué decadencia de la iglesia. Acuérdese que los años más poderosos fueron, hermano, desde que se fundó la iglesia de Jesucristo hasta el siglo segundo y tercero, que fue, y digo poderosos porque si no fuera por el poder de Dios, los cristianos no iban a poder soportar la persecución, no iban a poder soportar el martirio, no iban a poder soportar el ser quemados en hogueras o ser echados, hermano, en los estadios a las fieras, que fueran comidos por las fieras salvajes. Entonces es bien tremendo. Pero ahora llegamos, hermano, a un tiempo donde dijimos que en el año 313 la iglesia y el Estado, bajo el imperio, el dominio de un hombre que algunos estudiosos o algunos historiadores dicen que fue cristiano, llamado Constantino. Y vamos a estar viendo en esta noche la fundación de Constantinopla, el paganismo, la supresión del paganismo. Vamos a ver algunas controversias que en ese tiempo se vieron, y vamos a ver el nacimiento algunos lo ponen como el monacato o el nacimiento de los monjes y las monjas. Ahí empieza esto, pero vamos a ver, hermano, a través de la historia. Dice que al poco tiempo del reconocimiento del cristianismo como religión del Imperio Romano, una nueva capital se escogió. Constantino vio que Roma, hermano, estaba lleno de paganismo, y entonces quiso establecer una nueva sede para su imperio. Y dice la historia, aquí no vamos a decir dice la Biblia, porque la Biblia no registra esto. Acuérdese que la Biblia registra por lo menos hasta el año 90 o el año 100 después de Cristo, cuando el último apóstol, hermano, está, que es el apóstol Juan, y escribe el Apocalipsis. Pero la historia cristiana narra que Constantino deseaba una capital sin las trabas de las tradiciones paganas, en especial bajo los auspicios de la nueva religión, que era la iglesia cristiana como religión oficial. Y escuche, esto me pareció importante. Dicen los historiadores que Constantino demostró una gran sabiduría en la elección de su nueva capital y escogió la ciudad griega llamada Bizancio, que había existido por 1000 años, situado en el punto de contacto entre Europa y Asia. La ubicación que dan los historiadores de esta ciudad estaba muy fortificada por la naturaleza. En toda su historia de más de 25 siglos, rara vez la han tomado los enemigos. Estamos hablando de Constantinopla. Estaba rodeada por naturaleza
y muy rara vez la habían tomado los enemigos, mientras que a su rival, Roma, la otra capital o Roma, la habían vencido y saqueado muchas veces. Aquí Constantino fijó su capital y planeó la gran ciudad conocida universalmente por muchos años como Constantinopla, o también se le conoce por algunos como la ciudad de Constantino, pero ahora se llama oficialmente en nuestros días Constantinopla. Hoy en día es Estambul. En la nueva capital, y esto me pareció interesante, en la nueva capital, en Constantinopla, en ese tiempo, hermanos, el emperador Constantino y el patriarca, que fue el título que recibió más tarde el obispo de Constantinopla, y patriarca quiere decir el padre, la cabeza. Entonces, en el tiempo de Constantino todavía no se usaba ese nombre, pero más adelante se llegó a usar ese nombre en lugar de obispo. Acuérdese que la palabra obispo y la palabra anciano aparece en las Sagradas Escrituras, mas no así el de patriarca o como en nuestros días se conoce como padre. Más adelante fue cambiado en esta capital de Constantinopla, no bajo Constantino, posiblemente bajo los siguientes emperadores. Constantino tuvo un hijo que ahorita lo vamos a mencionar, que fue más tremendo que Constantino. En ese tiempo, hermano, el emperador y el patriarca o el obispo vivían en armonía. También en la nueva capital, escuche esto, hermano, en Constantinopla, en Roma había muchos templos paganos, pero en Constantinopla, la nueva capital, hermano, de la ciudad que había hecho Constantino, no había templos para los ídolos. Yo sé que usted va a decir, ya está pensando, entonces, ¿cuándo es que entró la idolatría? ¿Cuándo las indulgencias? Lo vamos a ver más adelante. Pero se dice que en este tiempo no había templo para los ídolos, pero prontamente se levantaron muchos, y al mayor de ellos se le llamó Santa Sofía. Cuando se le puso Santa Sofía, es igual a decir sagrada sabiduría. Ese fue uno de los templos, hermano, mayores que se levantaron, o el mayor. Su construcción se debió a Constantino. Entonces aquí nos damos cuenta que no era tan cristiano como algunos historiadores lo tienen. ¿Cuántos se recuerdan cuál fue uno de los datos que vimos de Constantino respecto al bautismo en agua? ¿Cuál era su postura de Constantino? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuál, hermana? Que él creía y él decía que no se iba a bautizar hasta mucho o muy poco tiempo antes de su muerte, porque le habían dicho y él había aceptado que era así, pero se fue a los extremos, que el bautismo, hermanos, iba a perdonar todos los pecados que él hubiera cometido. Eso es algo, me va a ver raro, pero eso es algo antibíblico. El bautismo, hermanos, no salva. El bautismo, hermano, no es el que perdona pecados. Amén. Ese es el bautismo de Juan. Acuérdese que dice que Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que salva a una persona? La fe en Cristo Jesús. Lo repito, hermano, para que nos los llevemos y lo tengamos en nuestro corazón. El bautismo lo llevan a cabo los que ya son salvos. Es una profesión pública de nuestra fe. Alguien que no haya aceptado a Cristo no se puede bautizar.
Y a veces estamos con que bautízate y bautízate y bautízate y ya la persona dice, pues me bautizo. Para que no me estén, bautízate y bautízate, pero no acepta a Cristo. Por eso muchos abandonan la fe, porque no recibieron a Jesús de todo corazón. Se bautizaron para agradar voy a decir esto, para agradar a la persona, a los familiares, a sus conocidos, pero no porque hubieran creído en Jesucristo. El que ha creído en Jesucristo rápidamente obedece el mandamiento de Jesús. Amén. Entonces, Constantino, hermano, edificó este templo, pero después de su destrucción por incendio lo reconstruyó el emperador Justiniano por el año 537. No tiene que anotar todos estos datos, solo para que vea, hermano, cómo se movía en ese tiempo la religión, o cómo se movía en ese tiempo la iglesia. Entonces, hermano, de un modo tan magnífico que superó cualquier otro templo de su época. Después de fundada la nueva capital, vino la división del imperio. La frontera, escuche esto, hermano, las fronteras eran tan extensas y el peligro de invasión bárbara era tan inminente que un solo emperador, había crecido tanto el imperio que un solo emperador ya no podía proteger sus vastos dominios. Diocleciano comenzó la división de autoridad en el año 305 después de Cristo. Constantino también nombró emperadores asociados, y en el 375 un hombre llamado Teodosio completó la separación. Desde el tiempo de Teodosio, el mundo romano se dividió, escuche esto, en oriental y occidental. Esto me llamó la atención, yo no lo sabía. Y usted va a decir, ¿cómo, hermano? Hay cosas que no sabemos en cuanto a la historia. Separados por el mar Adriático, al imperio oriental se le denominaba griego, y al occidental latino, debido al idioma que prevalecía en cada uno de ellos. Ahora, más adelante, hermanos, Constantino retuvo algunos de los títulos paganos del emperador, como la de, a lo mejor usted escuche esto está en latín, Pontifex Maximus, que quiere decir sumo pontífice. Un título que desde entonces retuvieron todos los papas. Pero eso no fue en el año, hermano, que se fundó Constantinopla. Fue más adelante. No mucho después del reinado de Constantino, su hijo ordenó la pena de muerte y confiscación de todas las propiedades de los adoradores de ídolos. Se decretó una ley, escuche esto, hermano, se decretó, por eso es que se conocía como la victoria de la iglesia cristiana. Ahora ya no era perseguida la iglesia cristiana. Aquí viene la decadencia. Se decretó una ley para que nadie escribiera ni hablara en contra de la religión cristiana. Cuando el largo conflicto del cristianismo con el paganismo estaba terminando en victoria, surgió una nueva lucha, y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Escuche, la Biblia dice que ¿qué fue lo que será? Lo mismo que ya fue. Y esto usted lo puede haber escuchado de otras personas. Las cosas con las que nosotros batallamos, las cosas que nosotros pasamos, otras generaciones antes de nosotros ya lo vivieron. Amén. Entonces no debemos, hermanos, de estar como que ¿qué va a suceder? La historia, nuestros antepasados, otras generaciones lo han vivido, solo que como nosotros no estudiamos, no conocemos, hermano, no sabemos cómo actuar. Entonces, mire lo que sucedió en ese tiempo.
Cuando el conflicto del cristianismo con el paganismo estaba terminando en victoria, surgió una nueva lucha, una guerra civil. Eso es lo que va a pasar hoy en día, o lo que está pasando ya. Muchos nos espantamos y nos enseñaron muchas veces que la tercera guerra mundial iba a ser la guerra del Armagedón. Pero ¿cuántos saben que estamos en una guerra tremenda, hermanos? ¿Y sabe cuál es? ¿Cuántos saben qué guerra estamos viviendo en estos tiempos? ¿La guerra de qué? De la mente. Entonces, en ese tiempo surgió una nueva lucha, una guerra civil en el campo del pensamiento. Si hay algo que el sistema o los grandes gobiernos quieren, hermano, dominar, es la mente de los demás. Entonces, hermano, y no voy a adelantarme al tema que estamos tocando los fines de semana, que es la familia, pero una serie de controversias, así se le llamó. Algunos lo llaman herejías, algunos lo llaman de otra manera, pero por lo menos 3 controversias surgieron en ese tiempo. ¿Cómo se llamó, hermanos? Controversias. 3 controversias. Durante este periodo se llevaron a cabo, y durante esas 3 controversias, hermano, además de muchas otras de menor importancia, para decidir estas cuestiones, mire cómo se llevaban a cabo, hermano, cómo se arreglaban las controversias o las herejías. Esto me pareció interesante. Para decidir estas cuestiones se convocaban concilios de toda la iglesia. En estos concilios solo los obispos tenían voto. ¿Cuántos me están escuchando? Solo los obispos tenían voto. El resto de la iglesia, los clérigos y laicos, se debían someter a sus decisiones. Y vamos a ir con la primera herejía o la primera controversia. Vamos a ver 3 controversias rápido, no vamos a profundizarnos, pero en ese tiempo, hermano, empezaron a atacar a la iglesia, hermano, y empezaron a ponerlos a pensar. La primera es, hermano, la primera controversia surgió sobre la doctrina de la Trinidad, y especialmente la relación del Padre y del Hijo. Aquí había un hombre llamado Arrio. ¿Cuántos han escuchado de Arrio? Que fundó el arrianismo. Escuche, este Arrio era un presbítero de Alejandría alrededor del año 318. Expuso la doctrina de que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios, y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. En otras palabras, para que entendamos, hermano, él dijo, Arrio, que Jesús era un ser creado. ¿Cuál era la doctrina de Arrio, hermano? Que Jesús era un ser creado, que Jesús no era Dios. Entonces esto era una herejía, esto era una controversia. Entonces dice, y que no es eterno. Ahora escucha esto, hermano. Allí comenzó el fundamento de una de las sectas de mayor auge de nuestros días. A ver si usted lo logra. De que Jesús no es Dios, de que Jesús es un profeta más. ¿Cuántos saben quién habla de esa? Hay una secta que, y le voy a decir así, que vende sus revistas, y que si usted le dice vamos a orar y que vamos a pedirle a Jesús, no, ellos solo hablan de quién, de Padre, de Jehová. Jesús para ellos es alguien inferior a Dios. Pero nosotros creemos lo que dice la Biblia, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un mismo Dios. Amén. Todopoderoso, todo sublime, todo majestuoso. Los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen las mismas, hermano, atributos. Amén.
Entonces, esa fue la primera herejía, la primera, ¿cómo se llama? Dijimos, como lo dicen los historiadores, la primera controversia. El hijo de Constantino abrazaba esta herejía. Constantino tuvo un hijo y siempre, bueno, no siempre, algunos hijos salen medio desviados, medio tremendos. Entonces, el hijo de Constantino abrazó esta herejía y se desató, mire esto, hermano, y se desató una persecución contra los cristianos que no abrazaban esta herejía. Ahora ya la persecución era cristianos contra cristianos. No se le hace conocido esta escena hoy en día. Cristianos entre cristianos nos estamos tirando como que este no sabe, como que este no entiende esto. Y ahora yo ya no escucho, hermano, como ya está el internet. Pero llegó un tiempo donde había, no sé si una moda, no sé si decir una moda, pero un estilo de prédica en la radio, donde salía un ministerio y empezaba a hablar de un tema. Y lo peor es que se decían los nombres. Y después salía el otro y empezaban a atacar a ese hermano. Y eso era terrible. Algo así sucedió. No es de nuestros días. El hijo de Constantino abrazó esta herejía y empezó a perseguir, hermano, a aquellos cristianos que no la aceptaran. Esto es tremendo. Y algo tenemos que aprender de esto. Cuando nosotros prediquemos el evangelio y no acepten lo que estamos diciendo, no nos vamos a enojar, aunque sean nuestros familiares, ¿verdad que no, hermanos? ¿Cuántos de aquí tenemos la dicha de que nuestros familiares, nuestros padres conozcan de Dios? Pero los que no, imagínense que papá, mamá, el tío, el sobrino, el cuñado, el suegro no practica la misma fe. Usted no lo va a perseguir, usted no lo va a juzgar, usted no lo va a criticar, usted no le va a dejar de hablar. No, porque nosotros no somos los que convencemos, es la palabra de Dios. Aquí la iglesia ya iba en decadencia. En los primeros siglos, ¿quién era el que convertía a las personas? El evangelio o el Espíritu Santo a través del evangelio. Y aquí, hermano, empezaba la decadencia. Había un hombre, el opositor, hermano, principal de esta idea fue Atanasio, también de Alejandría. Afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. Esta hermano herejía, esta controversia se extendió, así que se tuvo que hacer, hermano, un concilio. Y este concilio se llevó a cabo en Nicea, en Bitinia, en el año 325. Fueron 3 controversias. Y para llevar a cabo, hermano, para tratar ese asunto se tenían que hacer concilios. ¿Quiénes iban a los concilios, hermano? Lo acabamos de decir hace rato. Los obispos eran los únicos que tenían voz y voto. Los laicos, los clérigos no tenían. Entonces, Agustín, hermano, se dice que era un diácono. Y aunque sabía, hermano, la doctrina verdadera, no tenía voz ni voto porque no era obispo. Así que si nosotros a veces tenemos cierto conocimiento, no nos preocupemos y no me toman en cuenta. Dios conoce lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, y en su debido tiempo Dios nos va a bendecir de una manera especial. La segunda cosa, también Atanasio, dijimos aquí que muchas de las clases más elevadas, incluso el hijo y sucesor de Constantino, sostenían sus opiniones. 5 veces enviaron, hermano, a este hombre que defendía la doctrina verdadera, hermano, Atanasio, al desierto. 5 veces lo enviaron al destierro y vuelto a llamar el mismo número de veces. Cuando un amigo le dijo: Atanasio, tienes a todo el mundo en contra tuya,
Atanasio contestó, escuche esto, hermano. Sea así. Atanasio contra el mundo. Estos eran los hombres en aquellos tiempos. Cuando todos, hermano, no creían en Atanasio, decían, todos están en contra de ti. Aunque tú tienes la verdad. ¿Cuál fue la respuesta de Atanasio? Que sea así entonces. Todo el mundo contra Atanasio. Ellos no se preocupaban en pelear. Los hombres de Dios no se preocupaban, hermano, en hacer nada al respecto, sino que dejaban todo en las manos de Dios. La segunda controversia vino sobre la naturaleza de Cristo. Apolinario, no tiene que aprenderse todos los nombres, pero Apolinario, obispo de la Odisea, en el año 360 declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo. Además que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. La mayoría de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de Jesucristo era una unión de Dios y hombre. O sea, era 100% hombre y 100% Dios. En otras palabras, este hombre decía que Jesús no fue humano, sino solo Dios. Era lo contrario del arrianismo. ¿Qué decía el arrianismo? Que Jesús era creado, que Jesús no era Dios. Aquí era todo lo contrario, que Jesús, hermano, no fue humano, sino solo Dios. Lo contrario al arrianismo. Se trató este asunto, hermano, de la herejía apolinaria. Se condenó. Los historiadores llaman así, se condenó. Cuando veían que había una herejía, una controversia, se reunían en el concilio y se decía, esto es una herejía. Se condenó esa herejía en el concilio de Constantinopla en el año 381. Entonces hubo un concilio en Nicea en el año 325, un concilio en Constantinopla en el año 381, y vamos al último. Y usted va a decir, ya terminamos. Bueno, nos falta ver, hermano, cómo se inició lo de los monjes y las monjas, y ya después nos vamos. Ok, la tercera controversia fue una extensa controversia en este periodo surgido en la iglesia occidental. Fue sobre cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación. Empezó con un hombre llamado Pelagio. Era un monje, aquí ya había monjes. Este era un monje venido de Gran Bretaña a Roma, como en el año 410. Su doctrina se basaba en que no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán. O sea, que no somos pecadores por herencia. Él decía, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia. En otras palabras, hermano, decía él que el pecado no lo heredamos, sino que cada quien escogía el pecado o la justicia. Por lo tanto, cada quien elegía su salvación. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos tenemos lo que se le conoce, hermano, religiosamente como el pecado original. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Saben a qué se refiere? No es cuando dicen algunos, toman la base de Salmos, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. David no estaba hablando de eso. Cuando se habla de pecado original, se habla del pecado que heredamos de Adán. Porque la Biblia dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Esto es bueno que usted lo sepa. Amén, hermanos, jóvenes. Porque se van a encontrar hoy en día con gente estudiosa y le va a decir, ¿qué piensas del pecado original? Pues que todos lo traemos porque un hombre
hermano, pecó, y la Biblia dice, Romanos 3:23, eso es claro, eso es enfático. No hay, hermano, ningún destello de duda, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos se acuerdan ese verso? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso se llama, o eso le llaman, el pecado original. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entró la salvación al mundo. Por el primer Adán entró el pecado al mundo, por el segundo Adán entró la salvación. Eso es maravilloso. Pero este hombre, hermano, decía, no, ustedes pueden elegir, ustedes tienen la capacidad de elegir. Ahora, esto usted lo tiene que saber. ¿Por qué somos salvos, hermano? A lo mejor estamos practicando y decimos, no, yo soy salvo porque yo elegí seguir a Cristo, porque yo elegí a Dios. ¿Quién eligió a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios nos eligió a nosotros. Entonces no está en nosotros el que seamos salvos, está en nosotros en aceptar lo que Dios nos ofrece, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que envió a su Hijo. Oiga, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que Dios le diga, te presento a mi Hijo, tome la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Pero no es que Él decide, yo voy a decidir buscar a Dios, no, y ahora no, hasta que yo, no. Es decisión de Dios, hermano, el que quiera salvarnos. La salvación estuvo y estará en el corazón de Dios. Y aquí, hermanos, hubo un hombre en contra de esta idea. Apareció la mayor inteligencia después de Pablo. Un hombre llamado, hermano, Agustín, que sostenía, y esto ya lo sabemos, que Adán representaba a toda la especie, que en el pecado de Adán todos los hombres pecaron y todo el género humano se considera culpable. Ahora, estos fueron las tres, hermano, controversias, las tres herejías. ¿Cuál era el número uno? Que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado. Y esta controversia o esta herejía la hizo un hombre llamado Arrio. Ya iba a decir Arriano, no, Arrio, que se le conoce a esta controversia o esta secta porque formó una secta, el arrianismo. Después vino, hermano, en que Jesús era solamente Dios y no era solamente hombre, era todo lo contrario. Y esto lo llevó a cabo un hombre llamado, dijimos, Apolinario. Y lo tercero, hermano, fue esta controversia, hermano, que del pecado de un hombre llamado Pelagio, que decía que nosotros teníamos, hermano, la decisión de escoger lo bueno, la justicia o el pecado, y que de nosotros dependía la salvación y que no tenemos el pecado como tal en nosotros. Entonces estos fueron las tres controversias. Y esto, hermano, se llevó a cabo. Esta controversia se trató en un concilio de Cartago en el año 418. Así que fueron tres controversias, tres concilios. ¿Y cuánta falta nos haría, hermano, que se reunieran los hombres de Dios y dijeran todo lo que está practicando la iglesia, esto sí es bíblico, esto no es bíblico? Hoy cada uno hace lo que quiere, ¿sí o no, hermanos? La iglesia empezó, hermano, en decadencia. Mientras estas grandes controversias, hermanos, rugían, empezó otro gran movimiento que en la Edad Media alcanzó proporciones inmensas, y fue el nacimiento del espíritu monástico. En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas,
Los cristianos vivían en familias y aun cuando se cuidaban de no asociarse con idólatras, eran miembros de la sociedad en general. Porque dice que la iglesia tenía, hermano, el pueblo los veía bien. Algunos, la mayoría, porque la iglesia hacía bien, la iglesia sanaba, la iglesia liberaba. Pero más adelante, escuche esto, en este tiempo resulta que muchos hombres cristianos, hermano, malinterpretaron las escrituras. Hoy aquí, en este tiempo, esto es lo más tremendo. En este tiempo, hermano, los cristianos empezaron a alejarse de las sagradas escrituras. Y empezaron, hermano, a hacer caso de sus pensamientos. Es así como surge el espíritu monástico. Porque muchos veían, escuche esto, hermano, muchos veían que lo mundano entraba a las iglesias. ¿Y saben qué empezaron a hacerse? Hoy en día lo conocemos, no me malinterpreten, no quiero hablar mal de eso, pero se retiraban. ¿Cuántos han escuchado de retiros? No es como en ese tiempo, pero vamos a ir a un retiro. Me voy a retirar porque aquí. Y nosotros empezamos dijo alguien por ahí, y empezamos a cristianizar todo porque no queremos tener nada con el mundo. No tenemos, hermano, café cristiano, librería cristiana, y todo lo queremos hacer cristianizar. Y decimos, yo ya no trabajo en esa compañía de luz, porque ahí pura gente mundana. No, hay que tener cuidado. Ellos malinterpretaron las sagradas escrituras y se fueron a llevar a cabo sus pensamientos. Era tal, hermano, estas personas eran devotas y estas personas, hermano, tenían un buen sentimiento, pero algunos de ellos empezaron a alejarse para decir, yo no quiero estar, hermano, en contacto con el mundo. Y dice la historia que hubo hombres, hermano, que se fueron a las montañas y que vivieron, hermano, en la copa de un árbol. Eso de hacer casitas en los árboles no es nuevo. A veces aquí en Estados Unidos se lo hacen a los niños por lujo. Pero hubo un tiempo, hermano, en la Edad Media, cuando empezó el espíritu monástico, que estas personas, hermano, decían, yo no quiero tener contacto con lo mundano, yo no quiero tener contacto porque ahí en la iglesia ya se está metiendo. Se iban. Y dicen, hermano, los historiadores que vivían allá, si era necesario, 40 años. Los últimos 40 años, yo ya me voy a ir para allá, hermano. Y allá se morían. Ahora, aquí encontré otro dato. En la historia cristiana primitiva se puede encontrar casos de vida solitaria, como Juan el Bautista. ¿Se recuerdan? En la iglesia del principio. Pero eran muy escasos. Pero aquí, sin embargo, podemos considerar a Antonio como su fundador alrededor del año 320, pues su vida llamó la atención. Aquí sí dan el nombre en este libro, usted lo puede buscar si quiere. Pues su vida llamó la atención general e hizo a miles seguir su ejemplo. Durante muchos años vivió solo en una cueva en Egipto. Todos lo conocían y reverenciaban por la pureza y sencillez de su carácter. Imagínense hasta dónde llegó el que se creía, hermano, santo y se apartaba completamente. Multitudes siguieron su ejemplo y las cuevas del norte de Egipto se llenaron de sus discípulos. En el tiempo de la persecución, ¿quiénes eran los que estaban en cuevas y en catacumbas? La iglesia, pero porque los perseguían. Ahora no los perseguían, ahora ellos mismos se apartaban. Y dice también la historia, hermano, que a sus discípulos se les llamaba anacoretas. No tiene que anotarlo, anacoretas,
que viene de una palabra que significa retiro. ¿Cuántos les gustaría que nos retirásemos, hermano, para que ya estemos viviendo en santidad? Y vamos a ver algunos versículos de lo que Jesucristo dijo acerca de este espíritu monástico que empezó, hermano, a llevarse a cabo. Desde Egipto, a los que formaban comunidades se les llamaba cenobitas. Desde Egipto este espíritu se esparció por la iglesia oriental, donde un sinnúmero de personas adoptaron la vida monástica. ¿Qué quiere decir la vida monástica? Monjes y monjas son los que se alejan, son los que se apartan. ¿Cuántas veces a usted, más las mujeres, o te compones, o estudias, o te portas bien, o te vamos a mandar de qué decían? De monja. ¿Qué le estaban diciendo? Te vamos a separar, te vamos a encerrar, te vas a consagrar, vas a ser diferente, porque aquí te vas a echar a perder. Y no solo mujeres, sino hombres también. Vamos a ver más adelante lo que también la iglesia más adelante empezó a adoptar como el celibato para los patriarcas, los padres, que les empezaron a llamar sacerdotes. Pero aquí estamos hablando de los monjes y las monjas. Ahora vamos a ver algunos versículos, hermano, y con esto nos vamos. Vamos a ver si este espíritu monástico tiene sustento en la Biblia. Vamos a ir a Santiago 1:27 y nos vamos a ir rápido. Santiago 1:27. Mire, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión pura y sin mácula. Pero ¿qué dice lo último? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando que nos alejemos, hermano. Dice guardarse sin mancha. ¿De qué, hermano? Del mundo. O sea que no nos dice que nos saquen, que nos vayamos. No, sino aquí nos dice que debemos de ser guardados sin mancha del mundo, que debemos de estar ahí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Oímos las malas palabras, pero no las adoptamos. ¿Sí o no, hermanos? Oímos los malos pensamientos, vemos lo que está pasando en el mundo, pero no las practicamos. Entonces no tiene sustento bíblico según Santiago 1:27. Vamos a ir a Juan capítulo 17 versículo 15. Son 4 versículos los que vamos a ver, ya llevamos 2. Juan capítulo 17 versículo 15. Mire lo que Jesús está orando. No ruego que te los lleves al árbol y allá que se queden, que los lleves a las cuevas. Allá en Tepepa, yo creo que me quedaría bien en la cueva. No ruego que los quites del mundo. ¿Vio lo que está diciendo Jesús? Sino, ¿qué dice, hermano? Sino que los guardes del mal. ¿Cuántos nos gusta estar en el mundo? Oiga bien la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuántos nos gusta estar en el mundo? Amén, es ahí donde tenemos que brillar, es ahí donde tienen que ver, hermano, que somos cristianos. Es ahí donde tienen que ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dice, no te ruego que los quites del mundo. Si no, entonces ¿quién iba a predicar? Si no, entonces ¿quién iba a hablar de Cristo? Dice, sino que los guardes. ¿De qué, hermano? Del mal, del pecado, de la tentación. Por eso cuando oramos, líbranos del pecado, líbranos del mal, líbranos de la tentación, no le estamos diciendo sácanos del mundo, ¿verdad que no, hermanos? Porque entonces tendríamos que buscar una tierra por allá nosotros y alejarnos y ser, ¿cómo se les llama? Menonitas, puros cristianos. Ok, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 5.
versículos 9 y 10. Hoy sí nos vamos rápido. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Os he escrito por carta, oiga esto, hermano, que no os juntéis con los fornicarios. No dice que no trabajes, no dice que no tengas familia, ¿verdad que no? Dice que no os juntéis. Cuando habla de juntarse es que no tengas amistad, que no andes todo el tiempo con él, que no tengas compañerismo íntimo. Dice que no os juntéis con los fornicarios, verso 10. Y oiga, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Cuántos creen que, no quisiera decirlo, pero cuántos creen que en nuestra familia hay fornicarios? ¿Cuántos creen que en nuestro trabajo hay fornicarios? Y lo triste, ¿cuántos creen que en la iglesia, tristemente, a veces hay fornicarios? Pero aquí está hablando, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Oiga lo que está diciendo. No absolutamente. Porque entonces dice, pues en tal caso os sería necesario, ¿qué, hermano? Salir del mundo. No trabajaríamos, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos gloria a Dios dicen? ¿O cuántos dicen gloria a Dios? No, hermano, iríamos a la marqueta. Por eso dice, no con los fornicarios de este mundo, con los ávaros. Estamos rodeados de eso. Pero dice aquí, pues en tal caso os sería necesario. No podemos nosotros decir, voy a ser monje, voy a convertirme, adoptar ese espíritu monástico de que me voy, me alejo, para que yo pueda servirle a Dios, para que yo pueda ser santo, para que pueda apartarme del mal. No, pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. Y terminamos, Mateo 5:14, hermano. Estas son bases bíblicas, hermano. Cuando usted le diga, no, es que me voy a... Cuando usted tenga pláticas de este tipo, diga, no, ese espíritu no está basado en la Biblia. ¿Qué dijimos? Mateo 5:14. Y con eso concluimos en esta noche. Escuche esto. Y me lo pone 5 versículos más, por favor, hermanos, del 14 al 19 a lo mejor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de dónde, hermano? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí déjelo. Imagínense si nosotros nos separamos, si nos aislamos, si adoptamos ese espíritu. Me retiro. Me voy a retirar unos 40 días como Moisés para que me santifique, para que me consagre. Pues cuando vengamos aquí no vamos a estar preparados, porque nosotros pensamos que el retiro nos hace santos. Porque nosotros pensamos que el aislarnos, el salir del mundo nos hace la luz del mundo. No es así. Dice, para que vuestra luz alumbre ¿a quiénes? A los hombres. Entonces, hermano, todo ese espíritu monástico dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y oiga, no dice que vamos a andar hablando, ¿verdad que no, hermano? No dice, vamos a andar diciendo, soy cristiano, soy predicador, soy apóstol, soy músico. No, aquí dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la casa? ¿Cómo somos en la escuela?
cómo somos en todo lugar. Eso tiene que ver mucho lo que somos, hermano, en nuestro interior. Entonces, lo que sucedió en esos tiempos de la Edad Media, o de este tiempo que estamos viendo, es que surgió el espíritu monástico. Por favor, no estoy en contra de los retiros, no me vea raro y diga, el hermano, con razón, no, como que no hay santidad aquí. No, la santidad no está en el retiro. La santidad está en que Dios nos libre del mal, del pecado, de la tentación. Porque lo ven los hombres y dicen, oh, mira esta. Vamos a suponer que hay muchos Josés y de repente las esposas de Potifar vieron a este muchacho José, que la señora se le insinuó y se le insinuó y se le requete insinuó. Perdone mi vocabulario. Y José no cayó. Prefirió dejar la túnica y salió huyendo. Y cuando veían a José, veían sus obras y decían, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre que ama a Dios. Entonces, hermanos, nos ponemos de pie. Muchas cosas empezaron a ir en decadencia en la iglesia, hermano. Y eso se va a ver en los últimos tiempos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, porque tú vives, porque tú reinas. Muchas de las cosas que van a suceder o que están sucediendo ya pasaron en otras generaciones anteriores, pero por falta de conocimiento, Señor, por ignorar lo que otras generaciones, Señor, ya pasaron y ya experimentaron, y ya fue, Señor, su talón de Aquiles, y ya fue el motivo de su desgracia, fue el motivo, Señor, de perder esa comunión con Dios. Y pensaron, Señor, estos eran hombres, Señor, que conocían tu palabra, pero que fueron haciendo caso a sus pensamientos, fueron haciendo caso a lo que ellos les dictaba su corazón. Por eso tu palabra dice que el corazón es engañoso, Señor. Por eso dice que el corazón, Señor, debemos entregártelo a ti, y que el corazón debe regirse por tu palabra. No debemos de llevarnos, Señor, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Vamos a ver qué dice tu palabra, Señor, y vamos a darnos cuenta todos, Señor, que hemos cometido, cometemos y cometeremos errores. Pero por eso es que estamos aquí. Hemos cometido, Señor, pecados, hemos cometido faltas. Por eso estamos aquí, porque te necesitamos. Y queremos ser una iglesia, no como esa iglesia, Señor, que se basó en sus pensamientos, sino que tu palabra sea, Señor, la guía, el sustento, Señor, de nuestras acciones. Por favor, las veces que hemos cometido errores, danos la humildad, la sencillez y el poder, Señor, para llevar a cabo, Señor, las resoluciones, para arreglar esas situaciones adversas. Dios, en esta noche vamos a salir de este lugar. Permite que esta información, permite que estos versículos, Señor, los entendamos de una manera, Señor, que no los saquemos de contexto, Señor, sino que los apliquemos a nuestra vida. Que esta información de la historia de la iglesia nos pueda, Señor, crear en nosotros una inspiración, Señor, para decir, queremos ser la iglesia que va a volar en breve. Somos la generación, creo con todo mi corazón, con todo lo que está sucediendo, que somos la generación que va a ver, Señor, tu gloria, va a ver el arrebatamiento, va a ver, Señor, posiblemente los principios de la apostasía, principios de dolores, Señor. Pero te pedimos, te rogamos que nos des la fuerza, la sabiduría y el poder, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos, Señor, y permite que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice a cada hermano por nombre. Bendice a los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Tú las conoces, ayúdales, auxíliales, Señor. Sánales si es necesario, provéeles un trabajo también si es necesario. Pero todos los hermanos que no vienen por pereza, por alguna otra cosa, Señor, atráeles con cuerdas de amor, Señor. Redargúyeles y hazles entender, Señor, que estamos en tiempos peligrosos. Dios,
Bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.